Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado a todos. Estamos concluyendo una semana corta sobre eventos finales que iniciamos el miércoles. Y posiblemente algunos de ustedes estuvieron siguiendo las predicaciones por las redes sociales. Otro número de hermanos nos reunimos aquí en la iglesia. El miércoles hablamos sobre estos eventos finales que preceden la venida de nuestro Señor. Y dijimos que los eventos ocurren en tres esferas diferentes. Los eventos que anuncian la proximidad de la venida de nuestro Señor ocurren en el cielo, ocurren en el mundo y ocurren en la iglesia. Y vimos cómo los eventos que tienen que ocurrir en el mundo están ocurriendo con la precisión de un reloj suizo, queridos hermanos. La persecución contra la iglesia, el ecumenismo, todo está encaminándose hacia el evento cumbre que precede a los eventos finales, que es el decreto de la ley dominical. Y en el cielo, pues también están ocurriendo las señales conforme a los tiempos. Tenía que encarnarse Dios Hijo en nuestro cuerpo, contaminado por 4,000 años de pecado. Tenía que vivir una vida perfecta en pensamiento, palabra, acción e intenciones. Tenía que morir por nosotros y resucitar. Y todo eso ya ocurrió. Y podemos decir que la última señal en el cielo y la señal más contundente de que la venida del Señor está próxima es el juicio investigador, el cual inició desde 1844. Al terminar el juicio investigador, se termina el tiempo de gracia. Cristo Jesús es investido como rey y viene a la tierra a reclamar a su reino, a sus súbditos. Entonces, estamos ya en la última etapa del último evento en el cielo. En el único lugar donde no están sucediendo las cosas como debería es en la iglesia, queridos hermanos. Los dos grandes eventos que tienen que ocurrir en la iglesia son la predicación del evangelio a toda criatura, pueblo, tribu, lengua, nación, y el desarrollo del carácter hasta reflejar la misma imagen de nuestro Señor Jesús. En estas cosas estamos quedando a deber como iglesia, queridos hermanos. Claro que hay esfuerzos más personales, más individuales, algunos de ministerios específicos que sin duda alguna están haciendo grandes esfuerzos con la predicación del evangelio en todo el mundo. Hoy en día, precisamente, las avenidas a las que nos da acceso la internet, pues provocan que 3ABN y Hope Channel y el ministerio de Doug Batchelor de Amazing Facts, el ministerio de Esteban Bor de Som TV, puedan alcanzar a Australia, África y México al mismo tiempo, queridos hermanos. Así es que hay que orar grandemente por esos ministerios, pero también ciertamente que hay que orar por el esfuerzo que tú y yo hacemos en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en la escuela, en el trabajo, porque allí también debe de predicarse la palabra del Señor, y no solamente en zonas muy remotas, queridos hermanos. Y cualquier esfuerzo que podamos nosotros hacer aquí con la iglesia y a título personal para proclamar el evangelio, pues estará precipitando la venida de nuestro Señor. Leímos algunas citas, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, que dicen que los siervos de Dios no solamente debemos esperar la venida de nuestro Señor, debemos también de apresurarla,
Tenemos un rol con relación a los eventos finales y no es un rol pasivo. Es un rol que demanda nuestro involucramiento, una actividad específica para movernos hacia adelante y hacia arriba para que nos acerquemos cada vez más a la meta de cada uno de nosotros, que es alcanzar la glorificación para la vida eterna. Todo esto obviamente empujado, empoderado y provocado por el poder del Espíritu y por la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? No se pueden lograr ninguna de estas cosas sin la participación divina, pero el poder divino tampoco puede lograr estas cosas sin tu voluntad y sin la mía. El problema es que algunos sí participen y otros no, y los que no participan se puedan ir quedando. Hablamos el viernes acerca de que quien quiera ser conforme a la voluntad de Dios, quien quiera vivir piamente, quien quiera vivir con justicia, con pureza de carácter, dice 2 de Timoteo 3:12, sufrirá persecución. Entonces, si no estamos sufriendo persecución, queridos hermanos, es hora de escudriñar nuestra vida y de rodillas pedirle al Señor que nos ayude para acercarnos más a Él, porque claramente no estamos nosotros levantando la atención de nadie por falta de dar un testimonio fiel, queridos hermanos. Hablamos que la persecución hoy en día generalmente pues no es como antes, que salían con palos y con piedras medianoche, ¿verdad? Y te llevaban arrastrando por las calles. A lo mejor así va a ser en el fin del tiempo. Hoy día no hablamos de ese tipo de persecución. La persecución de hoy es social, es económica, es académica, por problemas en la escuela, por problemas en el trabajo, tal vez la alienación de ciertos grupos sociales a los que nos gustaba pertenecer, pero al no compartir con su estilo de vida, con su estilo de entretenimiento, de una manera natural empiezan a hacernos a un lado y entonces empezamos a perder tal vez algunos círculos sociales. Algunos tenemos que crear otros círculos sociales con personas precisamente que comulguen con nuestra fe. Eso no significa cortar comunicación con los otros grupos, porque tenemos que dar un testimonio. Pero nuestros momentos de esparcimiento y nuestros momentos cuando se trata de alimentar emocionalmente a nuestra alma, a nuestro corazón, pues bien nos hará si lo hacemos con nuestros hermanos en la fe. Y la pregunta era si eres perseguible o no eres perseguible. Perseguible por el enemigo de Dios. Mientras estemos preparándonos para llevar a cabo la misión que nos han encomendado y mientras estemos nosotros prefiriendo a Cristo por sobre al mundo, mientras nosotros no estemos amando al mundo y estemos amando a Cristo, vamos a captar la atención del enemigo. Y vamos a sufrir algún tipo de persecución. Con la promesa de Dios siempre, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él va a atender todas nuestras necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Dice Mateo 6:33 y Filipenses 4:19. Entonces, ¿vamos a sufrir persecución? Sí. Pero también tenemos a un Dios poderoso que está en todo momento viendo por nuestras necesidades. Y así llegamos al día de hoy, queridos hermanos, para hablar sobre nuestra preparación final, y de eso tenemos que hablar de la iglesia remanente. El término remanente es muy querido dentro de nuestra iglesia. Y es a través de este término de la iglesia remanente como nosotros hemos llegado a un entendimiento de nuestra misión aquí en la tierra, de nuestra razón de existir, de nuestro propósito.
quiten ustedes el término de iglesia remanente de nuestra teología, de nuestra cosmovisión, y perdemos nuestro sentido de ser, perdemos nuestra manera de ver las cosas. No podemos subsistir como un pueblo con una misión específica para el fin del tiempo. El tema de iglesia remanente, sin embargo, nos ha expuesto en algunos círculos cristianos como queriendo decir pueblo exclusivo de Dios, que somos los únicos que merecemos el favor y el amor de Dios. A lo mejor algunos de nosotros hemos dado alguna mala impresión, pero el simple hecho de hablar de iglesia remanente y de presentarte como iglesia remanente puede comunicar ese mensaje, y a nadie nos gusta, es muy humano tratar de corregir esa visión para que no nos hagan a un lado. Y por esa razón a veces hemos estado tentados a comprometer nuestro mensaje como iglesia remanente, y tal vez en algún momento hemos dejado de llamarle a las cosas por su nombre y sobre todo de presentarnos como iglesia remanente. Ya escucho por ahí algunos predicadores que dicen que no, que la iglesia remanente de Dios está en todas partes, que nosotros llevamos el mensaje de la iglesia remanente, pero que la iglesia remanente de Dios está en todas partes. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, ni es lo que dice el Espíritu de profecía. Hay un pueblo, hay una iglesia, hay un bautismo, hay una sola fe. Y nosotros sabemos de sobra que el hecho de estar en la iglesia adventista, el hecho de que nuestros nombres aparezcan en los libros de la iglesia remanente, no nos da un pasaporte directo al cielo, porque sabemos que en este pueblo de Dios hay trigo y hay cizaña. Es mi esperanza y es mi oración que todos en la iglesia de San Nicolás sean trigo. Pero en la iglesia corporativa a nivel mundial hay trigo y hay cizaña, y la iglesia tiene que pasar por un momento, por un espacio de purificación. Se tiene que separar lo bueno de lo malo, queridos hermanos. Y en ese sentido, quiero comentarles que el término de remanente aparece a todo lo largo y ancho de la Biblia, con 3 acepciones diferentes. Tenemos un remanente histórico, tenemos un remanente fiel y hay un remanente escatológico. También lo escucho, y esto ya desde hace tiempo, no es reciente, que debe de salir un remanente de dentro del remanente. Porque algunas personas que tienden a haber tenido posiciones de liderazgo en la iglesia han tenido desavenencias y se han separado de la iglesia, pues ahora dicen pues que en realidad hay problemas en la iglesia y que el verdadero remanente debe salir de ese ente que es la iglesia adventista y formar el último remanente de Dios en la tierra. El problema es que eso no existe en la palabra de Dios, ni existe en los consejos del Espíritu de profecía. Este es el remanente, esta es la iglesia que va a llegar hasta el fin del tiempo. Les leo aquí una nota de evento de los últimos días que primeramente apareció en Mensajes Selectos, tomo 2. Puede parecer que la iglesia está por caer. Es normal que haya problemas en la iglesia. ¿A quién vino a rescatar Jesús? ¿A justos o a pecadores? Entonces, ¿no es normal que si hay pecadores en la iglesia haya problemas en la iglesia? No somos tocados como por una varita mágica en el momento que entramos a la iglesia y todo se perfecciona en automático en nuestra vida. Tenemos vidas de crecimiento, queridos hermanos. Tenemos vidas de crecimiento. Pueden haber celos en la iglesia local, pueden haber celos en la asociación. ¿Sí?
No por eso voy a decir que esta no es la iglesia remanente. Este es el pueblo que Dios ha preservado desde Adán y Eva, queridos hermanos. Desde Adán y Eva. No es poca cosa. No es poca cosa. La iglesia permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, exterminados, quiere decir. Mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Por pruebas más difíciles que pueda pasar nuestra iglesia, puede parecer que va a caer. No va a caer, dice la sierva del Señor. Esta es la iglesia que va a llegar hasta el fin. Y con eso en mente, queridos hermanos, quiero invitarles que vayamos al libro de Génesis. Una de las primeras veces, o la primera vez que aparece el concepto de remanente en el Antiguo Testamento, es en la historia de José. ¿Se acuerdan ustedes de José, queridos hermanos? José, en esta etapa, estoy en el capítulo 45 de Génesis, él ya es la segunda voz de mando en todo el reino de Egipto. Y si se acuerdan ustedes, él ha interpretado el sueño del faraón y le ha dicho que van a venir 7 años de gran abundancia y 7 años de una escasez y sequía terribles. Y en este capítulo 45, los hermanos de José ya han llegado a Egipto y finalmente José decide revelar su identidad ante sus hermanos. No solamente lo dejaron de ver muy joven a José, José estaba vestido a la usanza egipcia, queridos hermanos, entonces estaba medio irreconocible y además hablaba perfecto egipcio, entonces ellos pues no se daban por enterados de quién era este hombre, esta autoridad. Y acá dice en el capítulo 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Cualquier grupo de personas que haya hecho lo que ellos hicieron se encuentra ante a quien le hicieron ese gran daño y lo ven en una situación de autoridad y de poder tal, cualquiera tiembla de miedo. Y así les pasó a ellos. Dijeron, hasta aquí llegaron nuestras escasas existencias. Y dice el versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente sobre la tierra. Otras versiones dicen posteridad. La palabra es la misma, sherit. Dice este hombre, un verdadero hombre de Dios, después de que lo separaron de su padre, de su casa, de sus hermanos, lo venden, lo hacen esclavo, lo maltratan, teniendo todas las razones humanas para odiar y castigar a sus hermanos, les dice, no se aflijan. Que ustedes hicieron eso únicamente porque Dios tenía otros planes. Y Dios me envió aquí a Egipto para preservar un remanente de su pueblo. ¿Cómo eran los hermanos? ¿Qué tantas cosas positivas dice este pasaje acerca de los hermanos de Daniel, de José? Ni una sola. Ni una sola. Cuando hablamos del remanente histórico, queridos hermanos, estamos hablando de un pequeño grupo de personas que pasa por una situación que amenaza su vida
y sin embargo su vida es preservada por Dios, no por su calidad de vida espiritual, no por su compromiso y por su fe, simplemente porque son portadores de la promesa de Dios. El remanente histórico no necesariamente es un remanente fiel. Es el grupo de personas que recibió la promesa y el pacto divino y que el Señor se encarga de preservar su vida para llevar a cabo el mensaje que fueron llamados a dar. Otro ejemplo muy claro, queridos hermanos, gran parte desde que empezamos con Isaías y Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores, ¿cuál es el contexto de todos ellos? La invasión de Babilonia, la destrucción de Jerusalén, la adquisición del pueblo como esclavos, el exilio a Babilonia. Ese es el contexto del mensaje de todos estos profetas. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Esdras, capítulo 9, un poco adelante de allí de donde andamos, ustedes recuerdan, hubieron varios decretos de liberación del pueblo judío para que regresara de su esclavitud a Jerusalén. Primero Darío, después Ciro y luego Artajerjes. Y se fueron por partes. Primero se fue Zorobabel como gobernador de la tierra. Luego se fue Esdras en un esfuerzo conjunto para la reconstrucción del templo, para la restauración de la ley, y más adelante fue Nehemías para la reconstrucción del muro y de las puertas de la ciudad. Nehemías se encontró con Esdras, de hecho, allí en Jerusalén. Este era un pueblo que había sido conquistado y maltratado por Babilonia por una sola razón: por su rebeldía, por su idolatría, por su constante traición hacia el amor y la misericordia de Dios. Fue la única razón por la cual se los llevaron a Babilonia. ¿Qué es lo que dice Esdras? Dice Esdras capítulo 9, versículo 6. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy, Esdras 9:6, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. No lo podía ni ver hacia el cielo Esdras, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y dice el versículo 8, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Y luego dice el versículo 13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Está bien claro que en medio de la idolatría, de la rebelión y del pecado del pueblo, ante una inminente amenaza de vida que era la destrucción absoluta del pueblo a manos de Nabucodonosor, su vida fue preservada. No porque en ellos hubieran cualidades espirituales, nuevamente, porque son los portadores de las promesas y del pacto de Dios. Se dan ustedes cuenta, este es el remanente histórico, queridos hermanos. Acá solamente cuenta la fidelidad de Dios, solamente existe la fidelidad de Dios. Si me voy al siguiente libro de Esdras, que es Nehemías, capítulo 1,
Recuerdan, Nehemías era copero del rey Artajerjes, persa, ese que había dado la orden para reconstruir y restaurar a Jerusalén, y que es a partir de la cual contamos la profecía de los 2300 años. De él era copero este hombre. Y dice aquí, llegó gente de Jerusalén, la mayor parte del pueblo vivía en Babilonia. Jerusalén era un potrero mal habido, mal hecho, abandonado, sin vida. La gente ni siquiera vivía en la ciudad, estaba toda destruida, vivía en otras partes, en otros lugares. Y dice aquí, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado. Nuevamente el término remanente, el que habían quedado el resto de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y le describe la situación. Nuevamente un remanente a quien Dios protegió su vida y los dejó allí en Jerusalén para preservar las promesas de su pacto. En este día hay muchos versículos más, queridos hermanos, pero esa es la idea. Este es el remanente histórico que, habiendo enfrentado amenazas en contra de su vida, son preservados simplemente por ser portadores de las promesas de Dios. El segundo, la segunda connotación de remanente es el remanente fiel, queridos hermanos. Y para eso vayamos a Génesis capítulo 7. Y aquí encontramos a un hombre muy derecho y muy recto. Génesis 7. Leo versículo 23. Es la experiencia del diluvio. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó, ese quedó solamente es esa palabra sherit, que se traduce como remanente. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Bueno, ¿cómo puedo saber si esto no fue también una protección de vida, como lo fue en los otros ejemplos, como un remanente histórico, pero sin que haya fidelidad? Porque si vamos al versículo 1 del capítulo 7, ahí dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En ningún momento vimos que Dios expresara esas palabras a favor de los hijos de Jacob, ni tampoco a favor del pueblo que fue conquistado por Babilonia. ¿No es cierto? Pues se dice, gracias a tu fidelidad voy a preservar tu vida. Este es un remanente fiel. Ojo, es el mismo remanente histórico, queridos hermanos. Noé no venía de Ismael, no venía de Caín. Ismael fue mucho después de Noé, ¿verdad? Pero no venía el de Caín, venía de Set. Es la línea que va hasta David, José y nuestro Señor Jesús. El mismo pueblo remanente. El Señor no se tiene que crear, porque un pueblo no funcionó, tiene que ir a buscar otro que sí sea fiel. Hay dentro del remanente histórico, hay una parte que es fiel, queridos hermanos. Primera de Reyes. Aquí ya está separada la tribu de Israel en la tribu del norte y la del sur. Aquí estamos con Israel. Primera de Reyes, capítulo 19.
y versículo 14. Es la historia de Elías, hermanos, y dice aquí, bueno, en el versículo 13 dice, cuando lo oyó Elías al Señor, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, dice. Yo soy el remanente, yo soy el resto de tu pueblo. Ya luego más adelante le dice el Señor, no, hay 7,000 más que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero esto no lo sabía Elías. Y Elías le dice, solo yo he quedado. ¿Y Elías era justo o no era justo? ¿Qué tan justo sería que se lo llevaron al cielo sin ver la muerte, queridos hermanos? Él había alcanzado el estado final del remanente del fin del tiempo, del remanente escatológico, ¿verdad? Por eso, cuando Jesús les dice, hay algunos que no morirán sin ver mi gloria, ¿se acuerdan ustedes que se lleva a Pedro y a Juan y a su hermano, se los lleva al monte de la transfiguración? ¿Y con quién aparece allí Jesús? Con Moisés y con Elías. Ven ellos a Jesús sin ninguna relación al Jesús en la tierra. Lo ven glorificado. Les permite ver un momento, un destello de su gloria. Por eso no mueren ellos sin ver la gloria de nuestro Señor. Y ahí están los dos representantes del pueblo de Dios. Elías, que representa al remanente escatológico que va a ser llevado al cielo sin ver la muerte, y Moisés, que representa a los justos que han descansado en el Señor y que resucitarán en el día postrero. Si ustedes recuerdan, dice la sierva del Señor que Moisés estaba listo para ser trasladado al cielo, igual que Elías. Listísimo, ya había alcanzado ese nivel en su carácter. Pero pecó golpeando la piedra. Ya, si el Señor lo permite, les contaré la historia de cuál es el problema de haber golpeado la piedra. ¿Qué representaba la piedra, queridos hermanos? El problema es que Moisés peca. Y aunque nos tratan de confundir diciéndonos que se requiere una vida de pecado para perderse, la verdad de las cosas es que un solo pecado es suficiente para perderse. Si no, Adán y Eva no hubieran pasado por lo que pasaron. Y eso no le permitió a Moisés conocer la tierra prometida. El Señor le dio una visión de esas cosas y más. Dice, pero no puedes entrar a la tierra de Canaán, aquí te quedas tú. Pero después de que murió, vino Jesús y se lo llevó. Y ahí el diablo estaba contendiendo contra él, nos dice Judas. Pero por la vida que había tenido Moisés se lo llevó. Por eso está en el cielo. Y por eso, queridos hermanos, representa a los justos que van a descansar y a resucitar en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El remanente fiel, queridos hermanos, es el remanente histórico que ha permanecido fiel a través de las pruebas de la vida. Y recuerden ustedes, cuando viene el pueblo de Babilonia, que regresa a Jerusalén, que no regresan todos, solo los que quieren, con ellos quiere hacer un nuevo pacto el Señor. Dice, no un pacto como el que hice con sus padres. Yo quiero hacer un pacto de a de veras, un pacto en el que ustedes confíen en mí y confíen que su andar justo va a ser bajo mi abrigo y no por medio de sus propias fuerzas. Y así, queridos hermanos,
En Ezequiel, les leo antes Ezequiel, capítulo 11, porque este remanente histórico fiel pasa por una experiencia. Ezequiel 11, 16. Dice así: por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, hablando del cautiverio babilónico, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. El Señor no los abandonaba. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. El nuevo pacto que hace con la gente que quiere regresar a ponerse bien en regla con el Señor. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Pero fíjense que dice el versículo 21. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Queridos hermanos, hay una purificación que es necesaria en medio del cuerpo de Dios, porque no todos estamos en la misma página. Hay quienes estamos dispuestos a regresar y a tener una nueva relación con Dios, y hay quienes no estamos dispuestos a regresar. Y esta es la purificación que tiene que haber para que el remanente histórico fiel se convierta en el remanente fiel del fin del tiempo. Ese es el remanente escatológico, ese es el remanente de los últimos días. Fíjense en Sofonías capítulo 3. Vamos hacia los profetas menores. Sofonías capítulo 3. Leo versículos 12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El remanente de Israel ahora tiene aquí características muy particulares. No dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará engaño, porque serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿A qué nos recuerdan estas características del remanente? ¿Dónde más en la palabra de Dios se dice algo similar del remanente? ¿Se acuerdan? Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, queridos hermanos. Recuerden, estos no dirán mentira, ni en su boca se halló engaño. Este es el remanente de Dios. Y en Apocalipsis 14, recuerden ustedes, hermanos, que en Apocalipsis 12 vemos nosotros el ataque. Primero vemos a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una cabeza de 2 estrellas, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esa es la iglesia triunfante.
Esa es la iglesia que representa al pueblo de Dios de todas las edades, pero es la iglesia del fin. El sol, dice Salmos 84:11, representa la justicia de Dios. Esta es una iglesia que se viste de la justicia de Dios. Dice Ellen White que la justicia de Cristo es la obediencia a todos los mandamientos. No hay para dónde hacernos con relación a la ley de Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces el dragón ataca al bebé de la mujer, ataca a la mujer y luego ataca al resto de la descendencia de la mujer. Ese es Apocalipsis 12. Apocalipsis 13 nos comenta cuáles son las agencias satánicas y los poderes humanos que va a usar el enemigo para acabar con el remanente. Y el capítulo 14 es la respuesta del remanente. No solamente con la predicación del mensaje de los 3 ángeles, sino con estos atributos que leo aquí. El capítulo 14 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Dice el versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ojo, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esa visión que tiene Sofonías es del pueblo remanente descrito precisamente por Apocalipsis 14, que es la respuesta de la iglesia de Dios a los ataques satánicos. Ahí mismo, queridos hermanos, en Joel 2:32 igualmente nos habla, vamos un poco, marquen ahí Apocalipsis porque ahorita vamos a regresar a Apocalipsis, y aquí en Joel 2, capítulo 32, recuerden que Ezequiel 11, 16, 21 nos habló de una obra de purificación que tiene que ocurrir en el pueblo de Dios, y aquí Ezequiel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual he llamado. Previo a eso nos dice que va a afinar al pueblo de Dios como a la plata, como al oro. Lo tiene que embellecer, le tiene que quitar su apariencia sucia, su apariencia rugosa, y le tienen que dar una apariencia amable, una apariencia bella. Esa es la obra de purificación. Esto que acabamos de ver en Ezequiel también lo menciona Joel, y el mismo Cristo también lo mencionó, ¿verdad? Porque dice, a ver, si la higuera está frondosa, implica que va a dar higo. Si no hay higo, pues esa higuera es una embustera, ¿verdad? Y hay que pasarle el hacha, hay que cortarla. Es la obra de purificación, queridos hermanos. Entonces, ¿qué dice Juan regresando al Nuevo Testamento? Y Juan es antes de que nos regresemos a Apocalipsis. Juan capítulo 10, aquí viene el tema que a algunos los hace sentirse incómodos, porque denominar a la iglesia adventista como remanente pareciera ser que estamos diciendo que somos los únicos sujetos a salvación y que somos mejores que todo lo demás. Y eso no es el concepto del remanente. Y acá lo explica muy bien Jesús en el capítulo 10. Dice Jesús en el capítulo 10, leo versículos 3 y 4. Juan: a este
al pastor de las ovejas, dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y dice, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En una ocasión nos salió en una matutina una historia de dos pastorcitos que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas. Y las ovejas pues se mezclaron buscando el zacate, estaban comiendo y era hora de irse a sus casas y los niños se voltean a ver y dicen, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para separar a las ovejas? No tenemos idea cuáles son, de dónde y de cuál. Les dijeron ellos, pues vamos por nuestros papás para que nos ayuden, y conforme cada uno se fue por su casa, para su grandísima sorpresa, cada una de sus rebaños los siguió a ellos. Y así fue como se autosepararon las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas reconocen la voz de su amo y las siguen. No lo tienen que andar correteando, los siguen. Y dice Jesús en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, no están aquí en este corral, dice. Aquellas también debo traer aquí. No es cualquier camino lleva a Dios, queridos hermanos, y cada quien quédese donde está porque todos somos felices y contentos. No dice eso el Señor. Dice, tengo hijos que amo, que salvé, que están en otro lado, a ellos tengo que traer aquí y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, un solo camino para llegar a Dios, una sola arca para salvarte, un solo bautismo, queridos hermanos, un solo lugar. Regresando al Apocalipsis, al capítulo 12, capítulo 12 del Apocalipsis, vemos en el versículo 4, después de ver la visión de la iglesia triunfante, una gran señal, luego dice Juan, luego vi otra señal, un dragón con 7 cabezas, con 10 coronas, dice. Y ese dragón, que en el versículo 9 dice es el diablo y Satanás, la serpiente antigua, ese dragón atentó contra la vida de Jesús cuando era un bebito, cuando nacía de su mamá, dice el versículo 4. ¿Se acuerdan ustedes cuando Herodes mandó a matar a todos los nenes de 0 a 2 años? Él fue un instrumento de Satanás, quería terminar con Jesús. Sin embargo, ellos fueron llevados a Egipto para ser protegidos. Y luego cuando murió Herodes, les dijo el ángel que ya podían regresar. Como no puede matar a Jesús, y luego su último intento es en el desierto, ¿no es cierto? Para tratar de perder a Jesús. Y Jesús lo derrota contundentemente de una vez y para siempre. Y su muerte en la cruz y su resurrección son la ruina eterna de Satanás y sus ángeles. Entonces dice Satanás, ya no pude terminar a Jesús, ahora voy y ataco a su iglesia. Y en los versículos 6 y 14 se nos dice que el dragón se llenó de ira y persiguió a la mujer, la cual fue llevada al desierto durante 1260 años. Nos lo dicen en tiempo, tiempos y medio tiempo, o en 1260 días, o en 42 meses. Todos estos expresiones implican un periodo de 1260 años, que fue el periodo durante el cual el Papa representó la máxima figura religiosa y política en el mundo. Del año 538, cuando derrotan al último de los 3 poderes arianos, hasta 1798, cuando Napoleón
manda apresar al Papa Pío VI. Esos 1260 años fue un periodo de oscuridad, de descanso para la palabra de Dios, en donde predicó Pablo y sus aliados, sus asociados de Pablo, en África, en Siria, en Irán, en India. El evangelio se corrió por todas partes. Nosotros conocemos de los valdenses, por supuesto, pero el evangelio también se fue a Escocia, Irlanda, Inglaterra. Así es que esos 1260 años representaron precisamente la sobrevivencia de quienes manifestaban una lealtad a Dios antes que una lealtad al Papa. Hasta 1260 años. Después de 1798 surge de nuevo la Iglesia, porque surge una nueva nación que le da cabida a la libertad religiosa. En 1777 tenemos la celebración de la Constitución de los Estados Unidos. Francia, que había derribado al Papa, es la primera nación que reconoce la independencia de los Estados Unidos, y los Estados Unidos allí viven y se establecen bajo los principios del republicanismo, que significaba sin rey, y libertad religiosa, que significaba sin un papa opresivo. Y esos dos fueron los principios del grandísimo desarrollo que ha sido causante de que hoy en día Estados Unidos sea la nación más poderosa del mundo, en el sentido que ustedes quieran verlo, desde cualquier perspectiva. Es allí donde nace la Iglesia después de 1798, queridos hermanos. Y ustedes saben cómo nace la Iglesia. De los metodistas, de Conexión Cristiana, de diferentes grupos religiosos, queridos hermanos, cada uno no leyendo, escudriñando la palabra de Dios. Y luego se empiezan a encontrar y empiezan a estudiar juntos y oran y oran y oran, y el Señor va provocando precisamente el resurgimiento de su iglesia remanente, que había estado escondida en montañas, en cuevas, preservando precisamente la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, y viene a nacer en los Estados Unidos. Y en Apocalipsis 12, porque hoy en día nos tratamos de poner de acuerdo con todos los grupos religiosos cuál es el verdadero pueblo, y nos volvemos locos porque todo el mundo se autodenomina el pueblo de Dios, con justa razón. Pero para no caer en la confusión, la Biblia nos dice cómo identificar al pueblo de Dios. Y en el versículo 17 de Apocalipsis 12, cuando nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el remanente escatológico es una entidad histórica, porque nace después de 1798. ¿Cuándo nace la Iglesia Adventista? En 1863. El nombre lo adoptan en 1860. Pero nacemos como entidad corporativa en 1863, después de 1798. ¿Cuál es la principal característica del pueblo remanente de 1863? Su fidelidad a la ley de Dios, a todos los mandamientos de la santa ley. Y el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19:10 nos dice que es el espíritu de profecía. Y el Señor identifica la persona menos lógica
para manifestar su poder, una persona sin características visuales atractivas, sin educación, sin confianza propia, y en ella deposita toda la sabiduría de los tesoros celestiales. Y ella viene y escribe 100,000 páginas, queridos hermanos. Es la autora, mujer, adventista, no adventista, religiosa, no religiosa, más publicada en todo el mundo en la historia. Y hoy en día los expertos en psicología y en nutrición no entienden cómo conocía ella principios que fueron conocidos hace poco tiempo sobre nutrición, los efectos del colesterol, del azúcar, de las grasas, la conducción del niño, que es un tratado de psicología infantil, queridos hermanos. Sí, pero no solamente no tenía educación, esas cosas ni se conocían en su tiempo. Es que es la sabiduría del cielo, queridos hermanos, la cual no está limitada ni confinada a los alcances humanos. De eso se trata nuestro Dios, queridos y apreciados hermanos. Nuestra iglesia, la iglesia remanente, es una entidad histórica. Hay un punto en el tiempo en que aparece. Es una entidad visible porque guarda los mandamientos de Dios, sobre todo los primeros 4, porque los otros 6 inclusive han servido de base para que los diferentes países hagan su constitución. Pero los que habían sido grandemente descuidados, los primeros 4. Y la iglesia, por supuesto, que respeta y proclama los 10, pero hace un énfasis en los primeros 4. Particularmente en el 4º mandamiento, que es el más olvidado y el más despreciado de todos. Apocalipsis 14:12 habla de un tercer ingrediente, que es la fe de Jesús. Dice que el pueblo de Dios guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Acá nos dicen que el pueblo de Dios guarda los mandamientos y tiene el espíritu de profecía. ¿Qué es la fe de Jesús? Para no andar adivinando, queridos hermanos, les voy a leer lo que dice la pluma inspirada, Mensajes Selectos, tomo 3, página 195, párrafo 2. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? ¿Por qué dice que pertenece al mensaje del tercer ángel? Porque el tercer ángel, el mensaje de los 3 ángeles va de Apocalipsis 14:6 al 12. Entonces, cuando en el tercer ángel, ¿se acuerdan que está advirtiendo sobre no tener la marca de la bestia? Y luego termina en el 12 diciendo, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pone en contraste a los que guardan, a los que tienen la marca de la bestia y adoran su nombre y su número y su imagen, contra los que guardan los mandamientos de Dios. No es muy difícil intuir entonces que si el pueblo de Dios guarda sus mandamientos, los que reciben la marca de la bestia no guardan sus mandamientos. Es sencillo intuirlo, ¿verdad? Entonces es la ley que sella al pueblo de Dios y es la traición a la ley de Dios que marca a los incrédulos en la tierra. Jesús, convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado, que fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Nuestra confianza de que Jesús hace todo bien en nuestra vida
y nos pone en el sendero correcto. Esa es la fe de Jesús. Esa fe tuvo Él del Padre. Y esa fe es llamado el pueblo remanente a tener de Jesús, para que no nos atemorice nada, queridos hermanos, en el poder de Dios. El remanente es un pueblo, es una entidad histórica, porque nace después de 1798. Es una entidad visible, porque guarda los mandamientos de Dios. Y es una entidad, queridos hermanos, es un remanente fiel. Porque el remanente de los últimos días es un remanente histórico que ha permanecido fiel a través de las tribulaciones de este mundo. ¿Qué dice Apocalipsis? Ahí estamos un poquito atrás, Apocalipsis 7. Están hablando de los 144,000. Versículo 14. Le preguntan, ¿estos quiénes son? Estos con vestiduras blancas. Le preguntan los ángeles a Juan, ¿estos quiénes son? Y contesta en el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Queridos hermanos, tú y yo somos llamados para emblanquecer nuestras ropas y lavarlas en la sangre del Cordero. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con una misión muy especial. Proclamar el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que dejemos de leer la Biblia y empecemos a escudriñarla, queridos hermanos. Que nos dé el interés suficiente para empaparnos de la palabra de Dios, para que mediante la contemplación lleguemos a ser como Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.